Ok, hola, buenos días. Primero que nada, pues muchas gracias por estar acá, muchas gracias también por la invitación a participar. Es un gusto estar aquí. Bueno, me presento, soy Clara Ortega, de la Maestría en Diseño y Estudios Urbanos de la UAM Azcapotzalco. Mi tema de investigación se titula Peatonalización de la calle Madero del Centro Histórico de la Ciudad de México, análisis del cambio en el ámbito comercial. Como introducción, bueno, pues me gustaría platicar un poco de cómo surge cómo empieza este proceso de adentrarme pues, a este tema de investigación. En realidad todo surge a partir de esta pregunta, ¿no? ¿Cómo ha impactado esta intervención que se lleva a cabo en la calle Madero, que es, pues así de plano, quitar todo lo que tiene que ver con pues el paso de automóviles y hacerlo totalmente peatonal? Es una intervención pues muy importante y que además también responde a una tendencia que hay, ¿no? A nivel global, pues de este tipo de intervenciones en el espacio público. Evidentemente, cualquier tipo de intervención, cualquier inversión en espacio público tiene muchas implicaciones, tiene muchas consecuencias. Entonces, la intención un poco pues, es precisamente analizar en este espacio determinado qué consecuencias ha tenido esta intervención. Entonces, bueno, así a grandes rasgos, pues divido como varios ejes que quiero analizar. Todo es en torno al espacio, ¿no? En torno a consecuencias o cambios en el espacio público. Entonces, el primer punto es espacio físico, sobre todo pues analizar un poco el proyecto en sí, ¿no? O sea, en qué consistió el proyecto, qué tipo de intervención se hizo, porque ha habido también otras intervenciones que han sido nada más como, bueno, ponemos volardos y ya, no hay paso, ¿no? Pero esta fue una intervención mucho más completa, mucho más compleja. Después de eso, bueno, es el espacio como espacio social, como un lugar donde hay también interacciones, donde hay pues, muchos actores sociales que realizan diferentes actividades y que en momento dado este tipo de intervención también va modificando pues estas acciones, estas interacciones. Este sentido de pertenencia, de identidad con el espacio, también en un momento dado, pues los usuarios se van modificando también las actividades que se realizan en este espacio. La cuestión cultural, que esto responde mucho, pues incluso a una política pública que hay pues de parte del gobierno de hacer intervenciones a favor del turismo, ¿no? O sea, que todo esto que se hace en el espacio público sea para fomentar también, pues obviamente, la cuestión económica y demás. Entonces, gracias a ello, pues también existe este incremento de aumento en la oferta cultural y que aquí de alguna manera también va modificando o es parte de esta modificación del uso del espacio. ¿Por qué? Porque ya no es solo un lugar, una calle donde se pasa, o sea, creo que ya esta definición de corredor peatonal está un poco rebasada. En realidad yo a partir de todo lo que he analizado, pues ya lo veo como una plaza pública, ¿no? O sea, ya no es un lugar de paso, ya es un lugar para estar, un lugar para reunirse, un lugar pues para ir a pasear, ¿no? O sea, ya se compara mucho con esta tipología de espacio público que es la plaza. Y bueno, evidentemente también por la oferta cultural, pues eso se presta, ¿no? Eso ayuda para este tipo de cambio. Y el último eje, que es donde me centro más y es donde he indagado un poco más, es en la cuestión económica, es decir, cómo esta inversión, ha modificado la economía de la zona y, bueno, yo lo llamo gentrificación comercial. La gentrificación se ha utilizado mucho para hablar sobre todo de vivienda, ¿no? Es decir, el elitizar el espacio y lo que provoca al desplazar pues a los habitantes de una zona, pero en este caso especial de Madero, pues se ve este mismo proceso, pero en la cuestión comercial, en la cuestión de los negocios.
Entonces, bueno, ¿cuál fue la estrategia metodológica que estoy utilizando? En primera son entrevistas a profundidad con los principales actores involucrados. Aquí evidentemente pues hay muchos actores involucrados. Los primeros a los que recurrí fueron los encargados del proyecto. Entrevisté a Felipe Leal, que en ese momento era el encargado de la Autoridad del Espacio Público y que de alguna manera pues es el que se hace dueño del proyecto, ¿no? O sea, como que estuvo muy involucrado y pues él ya me comentó un poco de dónde surge y cuál fue todo el proceso. También entrevisté al arquitecto Enrique Lastra, que también fue parte del proyecto, al arquitecto Vicente Flores, que en ese momento pues era director, ¿qué era director? Bueno, era del Fideicomiso del Centro Histórico, que el Fideicomiso del Centro Histórico fue el encargado de darle seguimiento a este proyecto. Es decir, pues sí, todo proyecto urbano necesita como de un seguimiento, ¿no? O sea, no nada más es la intervención, sino qué sigue después. Pues estas entrevistas muy interesantes, pero pues evidentemente con un punto de vista muy específico, ¿no? O sea, desde el lugar donde estaban. Por otro lado, entrevisté también a algunos comerciantes, entrevisté al dueño de la librería Madero, muy famosa, y que precisamente a partir de esta intervención, que provoca evidentemente el aumento, el incremento de las rentas, pues tuvo que salir de la calle. Entonces, sí fue un poco complicado este proceso, porque pues todos estos tipos de comercios eran muy particulares de ahí, o sea, muy identitarios. Entonces, entrevisté a él, entrevisté también a algunos plateros, que para mí era algo muy importante indagar en este espacio de la platería, porque la calle Madero en algún momento dado, pues tiene como esta parte tradicional de la platería, ¿no? Desde la época colonial estaban concentrados ahí muchos plateros, el gremio de los plateros, entonces son años y años y años que se caracteriza por eso esta calle. Entonces, también desde mi punto de vista, cuando comencé a plantear la hipótesis, para mí era algo muy evidente que la platería pues iba también a ser afectada. Después de las entrevistas me doy cuenta que no tanto, o sea, sí, pero más bien hay otros factores externos que han afectado. Y esas fueron las personas que he entrevistado, también pues encuestas rápidas a usuarios, observación participante, etnografía y levantamiento, ya sobre todo para la cuestión de los comercios. Gracias. Antes, de introducirme más de lleno a lo que es la investigación, pues me gustaría comentar así a grandes rasgos qué es Madero, ¿no? ¿Por qué el interés de investigar o por qué la importancia que tiene dentro de la ciudad? O sea, nosotros vemos la ciudad así en general, y vemos elementos muy importantes como la Plaza de la Constitución, la Plaza de la República, la Alameda Central, o sea, que son íconos dentro de nuestra ciudad, son espacios muy importantes. Y tenemos este eje conector, que es Juárez, y Francisco y Madero, precisamente es parte de este eje importante dentro de la ciudad. Entonces, es un acceso privilegiado al centro, al corazón de la ciudad. Es pues también una calle con mucho valor histórico, con mucha tradición. Es una de las calles también pues de las primeras cuando se hizo la traza de la ciudad. Entonces, al ver su ubicación privilegiada dentro de la ciudad, pues podemos entender de dónde sale esta importancia, ¿no? Ok, primero en cuanto al espacio físico, no se ven bien los planos, pero lo primero que se hizo fue pues un análisis, ¿no? De en qué consistió el proyecto. El proyecto fue una intervención general, fue no solo arreglar la parte exterior, sino que también se hizo una nivelación
porque tenía varios desniveles. De hecho, había algunos edificios a los que tenías que accesar con escaleras hacia abajo. Entonces se nivela, se hacen también drenes para agua pluvial, se cambia las luminarias, el mobiliario urbano. Es decir, se hace un proyecto así muy integral, todo en vistas a pues, que el peatón sea el principal actor, ¿no? O sea, ya eliminar totalmente los autobuses y el peatón es el principal. Aquí está un ejemplo del tramo tipo de Motolínea Isabel la Católica y pues vemos qué es lo que se hizo, ¿no? Hacer bordes de transición, hacer andadores de acceso a los comercios, porque les decía que ya algunos comercios o algunos edificios se tenía que accesar con escalones porque había varios desniveles. Se hace intervención también en los cruces peatonales, pues implementación de mobiliario, luminarias, volardos. Todos los cruces peatonales que cruzan también con vialidades, se hace una intervención para que quede todo a nivel, que eso es muy interesante, o sea, se está jerarquizando el paso del peatón, pero también ha resultado un poco peligroso, o sea, vamos caminando, vamos viendo y de repente ha habido algunos accidentes porque no nos fijamos que es una vialidad. Y bueno, esta es una imagen comparativa, es cómo estaba antes de la intervención, cómo queda después de la intervención. Bueno, ahorita el piso ya no está tan blanco porque ya han pasado muchos años, que ese también fue un tema muy, muy discutido, o sea, ¿por qué ese color? Y bueno, si ahorita vemos ya está más negro, más gris, pero pasa. Bueno, son también tipo de mobiliario que se implementó, colocación de contenedores vegetales, bancas escultóricas, que en algún momento también, bueno, como parte del proyecto era algo muy padre, muy interesante. La vegetación que se propuso al principio no funcionó, la tuvieron que cambiar después. El tipo de mobiliario que se había propuesto eran módulos y generar como islas, pero después, por todo el tránsito de gente que había, o sea, por la cantidad de gente, tuvieron que modificar eso, hicieron más bien como pues, los módulos así de forma alargada. Este tipo de bancas, pues la idea es que fuera también escultórica, sin embargo, por la cantidad de gente que pasa es imposible, o sea, no es suficiente cualquier mobiliario que coloquen. De hecho, también tuvieron que quitar cierto mobiliario para dejar libre más acceso. Bueno, aquí ya entramos en la cuestión del espacio social. La calle Madero, como ya habíamos visto su ubicación, al ser un paso tan directo al centro, al Zócalo, siempre ha tenido mucha actividad. O sea, siempre ha sido pues un paseo, siempre ha sido un acceso directo, ¿no? Ha sido también, por ejemplo, pues testigo de muchas marchas, siempre ha sido como el paso obligado. Sin embargo, a partir de unos años para acá ya no se permite pasar a todas estas marchas por Madero, ya les hacen dar la vuelta, ¿no? Que eso también pues tiene mucho que ver con los comercios, ¿no? Con todo lo que hay ahí. Entonces, bueno, vemos que pues se llevan a cabo ahí muchas interacciones sociales y es muy interesante también cuando me empecé a meter a esto fue como encontrar diferentes caras de Madero, ¿no? Es decir, un viernes en la noche son ciertos usuarios, ciertas actividades, o sea, es un ambiente diferente a un domingo en la mañana, ¿no? A un día normal entre semana, mediodía, ¿no? Siempre van cambiando, a pesar de que nunca deja de haber personas, nunca deja de haber, pues de estar saturado eso, sí va modificando pues sus actividades, su cara, yo le llamo así, ¿no? Bueno, este dato es como de 2013 y es de la Autoridad del Espacio Público y dice que 250,000 personas caminan diario por Madero. En fines de semana, vacaciones, quincena o si hay algún espectáculo en el Zócalo, rebasan el 1,000,000 de personas. Sí, en Madero, ¿no? Entonces pues es muchísima la cantidad de gente que pasa por acá. En cuanto a espacio cultural,
bueno, podemos ver también que se ha incrementado mucho la oferta, hay muchos conciertos, hay exposiciones temporales, hay también actores urbanos, artistas urbanos. ¿Le cambias? Aquí podemos ver que también es como pues ir a pasear, ¿no? O sea, hay mucha gente también que va en familia, pues a ver ahí a los superhéroes que están para sacarse la foto, ¿no? Y bueno, por último, en lo que me centro más y lo que a mí me parece como un impacto más grande es en la cuestión comercial, en la cuestión económica, que yo le llamo gentrificación comercial. Es decir, la calle Madero ha sido tradicionalmente comercial, o sea, si nosotros analizamos desde la época colonial, siempre ha sido un lugar de comercio, así nunca ha cambiado como esa vocación. Sin embargo, a partir de esta modificación de la peatonalización, sí se ve un impacto mucho mayor y un cambio mucho más rápido. O sea, podemos ver desde comercios donde te venden fruta, una manzana a 50 pesos, que dices, es absurdo, pero bueno, también tiene mucho que ver con a quién va dirigido, ¿no? O sea, quién esperan que pase por ahí. Hay también, pues evidentemente, muchas tiendas, muchas empresas ya globales que se han ido instalando en esta zona. O sea, hay Starbucks, McDonald's, Forever, 21, etcétera. Y también, bueno, como parte de este proceso de gentrificación, pues vemos muchos comercios que se tienen que ir, ¿no? O sea, el incremento del precio de la renta fue así, de un día a otro, fue hasta del 300%, ¿no? Entonces, sí hubo muchos, sobre todo comercios locales, que no pudieron con eso y tuvieron que pues irse a otro lado. Y bueno, esta es una gráfica que yo saco a partir pues de los levantamientos que he realizado. Los datos del 2009 no son míos, son de la Autoridad del Espacio Público. Estos datos del 2009 son de antes de la peatonalización se realiza en el 2010. Después, en 2013 y 2016, yo realicé el mismo levantamiento. Hago un análisis de tipo de comercios. Aquí es importante decir que, bueno, hay otros comercios además de esto, pero estos son como los que yo considero más importantes. Y vemos cómo sí ha sido muy significativo el cambio. Por ejemplo, en cuanto a bancos, sí hemos visto que se han ido. En cuanto a comida, aquí es muy interesante porque, bueno, aquí en comida yo también integro lo que son café, bar y todos estos espacios. Y aunque vemos que es muy similar, en realidad se han ido cambiando. O sea, antes había un restaurancito, ahora ya hay un Starbucks, ¿no? Antes había, no sé, cualquier tacos de canasta, ahora hay un Burger King, cosas así. Es decir, se mantiene el mismo número, pero sí se ha ido cambiando el tipo de oferta. Abarrotes pues es muy similar. La ropa sí ha aumentado muy significativamente. Las ópticas, que también era un comercio pues importante ahí, han ido disminuyendo. Y aquí, bueno, es lo que se me hace muy interesante y dramático, ¿no? O sea, cómo ha ido desapareciendo este comercio tan característico que es la joyería, que bueno, también tiene mucho que ver con la platería, que ahí, bueno, hay alguna diferencia que luego les platicaré. Entonces, o sea, sí es un cambio muy significativo. Y también vemos muchos locales que están cerrados, ¿no? O sea, y que estar cerrado es continuo, ¿no? O sea, abren unos, cierran otros los remodelan, y que ha sido así un constante pasar y ver que ya cerraron uno y que ya se fue el otro comercio, y que, bueno, representa esto también como pues este movimiento económico tan acelerado que provoca pues cualquier tipo de intervención de este tipo. Por mi parte sería todo. Gracias. Muchas gracias por tu exposición. Claro, le pedimos por favor al doctor Vicente Guzmán que si nos hace comentarios a la presentación. No, Sergi, en realidad es que usar el
Bueno, buenos días. Antes que hacer mis comentarios, quisiera decir a qué se van a dirigir o cuál es la intención. Contribuir, pues, a un mejor resultado en la tesis correspondiente. La primera cuestión que yo comentaría es que si te preguntaste en términos de, no de hipótesis, sino una pregunta que me parece a mí cualitativamente más relevante, si no estamos frente a un dispositivo esteticista de un encubrimiento de la privatización del espacio público, ¿no? Eso es una pregunta importante. Y eso viene aparejado a la cuestión de qué tan casualidad será el que ese eje que tú misma presentaste, que además se prolonga hasta Santa Fe, no es casual, evidentemente, este fenómeno. No es casual el que sea uno de los dueños principales de toda esta zona, Slim. O sea, de hecho, esto está formando parte de un proyecto internacional muy importante. Entonces, yo creo que eso es interesante, el que lo atendieras, según mis puntos de vista. Bueno, voy a hacer unos comentarios rápidos con objeto de inquietar tu vocación investigativa. A mí me parece que sería interesante reflexionar acerca de la falta de la voz de los agentes que interaccionan en el espacio público. Tú hablaste de algunos agentes que entrevistaste, pero justamente me parece que el asunto más importante desde mi punto de vista serían las personas, que yo no les llamo usuarios. Yo tengo un debate por ahí muy importante en términos al usuario, porque no solamente usamos el espacio, ¿no? Lo ocupamos y lo podemos usar o nos lo podemos apropiar. Luego entonces no es solamente usar usuario el término más adecuado, a mi juicio. Pero bueno, es otra cuestión. Me parece que no es suficiente con mencionar algunos de ellos. Hace falta categorizarlos también, ¿no? Por ejemplo, se menciona como agentes al turismo. La pregunta sería, ¿cuál turismo? La reflexión crítica desde los conceptos teóricos es válida, pero resulta incompleta si se excluye a las personas involucradas. Convendría hacer el esfuerzo por completar el estudio en ese sentido. Por otra parte, no se advierte cuál es la pregunta que desea responder y, consecuentemente, el aporte del trabajo. Y yo creo que eso es esencial en una tesis, ¿no? Pareciera que la hipótesis se da por un hecho. Generalmente las hipótesis, yo también soy muy cualitativo, yo no soy cuantitativo. Las hipótesis generalmente son medio tendenciosas, ¿no? Como las hipótesis policíacas. Entonces ahí encuentran verdades históricas que luego se caen, ¿no? Mejor una pregunta quizás. Pareciera que la hipótesis se da por un hecho, solo por apoyarse en una conceptualización teórica de carácter crítico, que yo creo que también sería interesante reforzar este aparato conceptual. Serían mis recomendaciones o mis observaciones o comentarios, como quieras tú llamarlo, y lo hago con el mejor ánimo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.